Muy buenas a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Don David Bravo Muñoz. Eh, Actualmente estoy en el curso de contabilidad y hoy vamos a dar inicio a una actividad que tiene como título Unidad 1, Fase 2, Ciclo Contable. Más que todo vamos a tratar los conceptos contables. Para nadie es un secreto que la contabilidad hoy en día nos permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino que también prever el futuro de ella, lo que viene a ser lo más interesante. La contabilidad permite tener un conocimiento y control absoluto de la empresa, permite tomar decisiones con precisión, permite conocer de antemano lo que puede suceder. Para lograr todo eso, necesitamos primero que todo tener bien claros los conceptos contables, tales como el concepto de contabilidad, la naturaleza de contabilidad, los fundamentos de la contabilidad, los soportes contables y sobre todo los relacionados a los activos, los pasivos, los patrimonios, ingresos y gastos. Eso es lo que a continuación vamos a observar en esta exposición. Nuestro objetivo principal es registrar los hechos económicos según las normas vigentes de la información financiera en los diferentes tipos de transacciones comerciales mediante el registro del desarrollo de objeto social de una empresa. En este caso vamos a tener una empresa modelo como un formato Excel a la cual le vamos a dar respuesta a muchos interrogantes que están presentes en ella. Como objetivo específico tenemos desarrollar las competencias en inglés como segundo idioma, realizar la plantilla Excel de los ciclos contables y sacar nuestras propias conclusiones. Algunos de los aspectos básicos contables tenemos más que todo la naturaleza. En nuestra era de rápido crecimiento económico, el papel del contador se ha hecho imprescindible, se ha hecho cada vez más importante, ya que a través de esos informes resumidos y a la mano, gracias a los recursos digitales que contamos hoy en día, los inversionistas, los acreedores y los dirigentes sindicales y entidades gubernamentales, entre otros, tienen esa información precisa y oportuna. Una de las definiciones de contabilidad es la siguiente. Para entender la contabilidad y el control de las organizaciones es necesario tener en cuenta las ideas primordiales. Primero, todas las organizaciones son un conjunto de contratos entre individuos o grupos de individuos. Segunda, el suministro de información común entre las partes contratantes ayuda al diseño y ejecución de estos contratos. Finalmente, el control de las organizaciones es un balance sostenido o un equilibrio entre los intereses de sus principiantes. La contabilidad se puede definir como un sistema de información estructurado para facilitar la toma de decisiones y se realiza mediante el siguiente proceso. Primero que todo, hacemos el registro mediante el uso de los libros de contabilidad u hojas continuas en sistemas de contabilidad mecanizado, lo que es muy relacionado con la teneduría de libros. Mediante este proceso se registran en los libros las operaciones de la empresa a medida que van ocurriendo los hechos. Clasificación. Consiste en la agrupación de operaciones que modifican o están relacionadas con determinados aspectos. Por ejemplo, los ingresos y salidas en efectivo se relacionan con el concepto de caja. Los propósitos fundamentales de la contabilidad son, en la actualidad la contabilidad se volvió una parte indispensable dentro de las relaciones comerciales. Es indispensable, imprescindible, que crear una empresa sin tener en cuenta parte contable. De hecho, sin temor a sonar demasiado alarmante, sin una figura de contador, el dinero puede estar en riesgo. Es decir, que para todo lo que nosotros realizamos, entrada, salida en nuestra empresa, necesitamos del concepto de contabilidad y su ejercicio al mismo tiempo. Las categorías de la contabilidad. En contabilidad se habla de tres categorías fundamentales. La primera es contabilidad empresarial. Analiza las relaciones comerciales de una empresa o individuo en marcos de sustitución financiera. Esta a su vez se divide en dos ramas principales que son contabilidad financiera, la que registra las operaciones de modo sistemático con el fin de sistematizarlas en los estados financieros, y la contabilidad de costes o gestión que tiene como objetivo principal analizar los movimientos financieros al interior de la empresa con el fin de influir objetivamente en la toma de decisiones. Las categorías de la contabilidad tenemos contabilidad pública. Se encarga de controlar los gastos del Estado. De este modo, se especializa en procesos de análisis, medición, información y control de la administración pública. Tenemos la contabilidad social. Se refiere al proceso que implica más que todo seleccionar los efectos de las conductas sociales de las empresas, los procedimientos y las medidas que, de una forma u otra, contribuyen al desarrollo de información útil para el análisis del comportamiento social y comunicación de la misma a los grupos sociales vinculados a ella. Las características, los objetivos y las limitaciones de la información contable se pueden definir como el sistema contable
es el proceso de registrar, cuantificar, analizar e interpretar los acontecimientos de la vida de la organización, la cual puede ser expresada en unidades monetarias. Información contable tiene como un conjunto de datos a lo que se le proporciona una interpretación con un sentido particular, por lo que debe cumplir con una normatividad y reglamentos para que sea útil y confiable dentro de lo provisional. El principio propósito que persigue la contabilidad es preparar la información contable de calidad. Para que esta calidad se deben, más que todo, estar presente una serie de características que le dan valor como son la utilidad, la confiabilidad y la provisionalidad, perdón. La significación, la relevancia, la veracidad, la compatibilidad, la oportunidad, la confiabilidad, la estabilidad, la objetividad. Al operar el sistema de una manera imparcial y al mismo tiempo satisfacer la característica de una veracidad en la información que el usuario requiere, cumple con la objetividad necesaria. La variabilidad, esta característica permite que puedan aplicarse pruebas eh, al sistema que generó la información contable y obtener el mismo resultado. Cualquier operación del sistema puede ser comprobado por una repetición o la aplicación de pruebas pertinentes. La provisionalidad. Esta característica, más que una calidad deseable, es una limitación a la precisión de la información. Dentro de los principios y reglas de la contabilidad tenemos la equidad, la partida doble, el lente, bienestar económico, la moneda común denominador, la empresa en marcha, la evaluación de costo, el periodo de vengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significación o importancia y por último la exposición. La función básica de la contabilidad es la medición y registro de los hechos económicos, en tanto que su objetivo principal es informar de estos hechos a personas e instituciones que usan esta información contable en sus decisiones. Es decir, que la contabilidad te da pie para que tú de una manera directa puedas hacer tomas de las decisiones, teniendo en cuenta el registro o la presentación de los hechos contables que están sucediendo en el momento indicado. Otro tema que tenemos que ver hoy en día se llama compartida doble. Los orígenes de la partida doble tienen un origen en la península de Italia a finales del siglo XV, en el año 1494, al momento de que Fray Luca Paciolo publica su libro titulado Todo acerca de la aritmética geométrica, proporciones y proporcionalidades. ¿En qué consiste la partida doble? Consiste en hacer un registro contable doble, es decir, en dos cuentas distintas que se contrarrestan manteniendo una igualdad. Es decir, los recursos que existen con las obligaciones existentes. Eso debe proporcionar un equilibrio entre ellas. Reglas de la partida doble. No se puede efectuar o afectar un movimiento que solo afecte cuentas de una misma naturaleza. Si una cuenta se afecta en su lado positivo, la otra se debe afectar también en su lado negativo. Por eso es que debe existir un punto de equilibrio, lo que llamamos débito y créditos. Los principios de la partida doble. Quien recibe es deudor, quien entrega es el acreedor. Lo que se tiene, se debe. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Es algo simplemente recíproco. Los soportes contables. ¿Qué son los soportes contables? Son los, son los soportes contables que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Todas las operaciones económicas que realizan las empresas deben ser registradas en los libros de contabilidad o hoy actualmente en los libros de Excel. El Código de Comercio es uno de los requisitos fundamentales para realizar todas las operaciones que se desean que se den en la contabilidad. En eso, en ese Código de Comercio existe la fecha de elaboración, la numeración en tipográfica, el concepto, los nombres y cédula UNIT de la persona que hace o recibe el pago y la firma con cédula de la persona que recibe el dinero. Principales soportes contables. En los principales soportes contables tenemos los recibos de caja, los recibos de consignación, los comprobantes de depósito y retiros de cuentas bancarias, las facturas de venta, comprobante de venta o tarjeta de crédito, consignación
o comprobante de venta, los cheques, los comprobantes de pago y egreso. También tenemos la letra de cambio, los pagarés, las notas débito y las notas crédito ante todo. El último tema que vamos a tratar está relacionado con los activos, los pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Qué son los activos? Los activos, desde el punto de vista contable, representan los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa. El activo se clasifica a su vez en activos corrientes, que son los activos que se espera consumir o vender dentro de los 12 meses que dura el ciclo normal de la operación del emprendimiento. Y los activos no corrientes son aquellos que, al contrario de los activos que no tendrán fines de negociación, permanecen más que de un año, sirven para generar los ingresos tales como la maquinaria o el equipo de cómputo. Hay otros activos como son aquellos que no se pueden clasificar ni como circulantes ni como fijos, pero que son propiedades que la organización tiene y que puede utilizar para llevar a cabo sus programas. Por ejemplo, los gastos pagados por adelantado, alquileres, seguros, papelería, etcétera. El otro subtema es el pasivo. El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee recogidas en el balance de situación. Comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas. Dentro de los activos podemos conseguir los pasivos corrientes, que son las deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo menor a un año. Dentro de ellos tenemos los proveedores, los documentos por pagar, los acreedores, diversos gastos pendientes de pago y los impuestos pendientes de pago. El pasivo no corriente son las deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo mayor de un año. Eso pueden más que todo referirse a las hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, documentos por pagar a largo plazo, o sea, más de un año, mínimo 5. Otros pasivos, cantidades cobradas anticipadamente por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio y que son convertidos en una utilidad conforme pasa el tiempo, como son la renta cobrada por anticipado, los intereses cobrados por anticipado. El patrimonio representa los recursos que los socios o propietarios han invertido en su empresa. Por ejemplo, el aporte inicial de los socios y el incremento del capital efectuado por los socios según la escritura pública. Tenemos el capital autorizado, tenemos el capital suscrito y pagado, el superávit ganado, la reserva legal obligatoria, la reserva estatutaria, el superávit de capital. Por último, tenemos el tema de los ingresos. Un ingreso es corriente real de las operaciones de la producción y comercialización de bienes, prestación de servicios u otros de tipo de operaciones similares, que se enmarcan en la actividad económica de una empresa. Los ingresos operacionales son los originarios a la venta de bienes y prestación de servicios. Los ingresos no operacionales son las entradas de dinero provenientes de las actividades y transacciones que no corresponden a la principal de la empresa. Los gastos representan las salidas de dinero, tanto de operaciones normales de la empresa como extraordinarias. Tenemos gastos operativos, son todos aquellos desembolsos en que incurre la empresa para su desenvolvimiento y operatividad normal y consecuente. Los gastos operativos de venta son los gastos correspondientes al departamento de ventas, es decir, que tienen que ver directa o indirectamente con las ventas. Entre las principales tenemos las cuentas están en los sueldos a vendedores, de los salarios del personal, los gastos de embalaje, etcétera. El IVA hace parte de estos gastos también. Los gastos financieros son todos los demás gastos normales y necesarios a la empresa, pero no tienen que ver con las ventas. Los gastos no operacionales comprenden las sumas de dinero pagadas y o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto principal o del ente económico. Bueno, como conclusión de todo este trabajo, toda esta actividad que hemos relacionado con los conceptos contables, tenemos primero que todo que la contabilidad es una disciplina técnica que se dedica al análisis y a la medición de situaciones financieras y patrimonial de una empresa o organización, tanto pública o privada, o incluso de un individuo, porque un individuo puede tener una empresa y generar empleo, al mismo tiempo está utilizando la contabilidad. El propósito fundamental de la contabilidad es facilitar la toma de decisiones, tanto económica como financiera, de manera que esta información que le da la contabilidad puede repercutir en la toma de decisiones para seguir invirtiendo o quedarse quieto. En este sentido, se trata de un área de saber indispensable de un mundo en el que las corporaciones organizacionales y emprendimientos constituyen el grueso de la fuerza productiva. Son construcciones humanas
a menudo tan vasta y compleja